procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene nada que avergonzarse. Y luego dice que usa bien la palabra de verdad. Que usa. Si para empezar ni siquiera la leo, ¿cómo la voy a usar? ¿Cómo puedo sacar la espada del Espíritu? Pues para contrarrestar, para hablar, para echar fuera demonios, para con la misma palabra. Señor, con tu palabra sana aquí, con tu palabra, hermano, la gente se puede convertir. Y dice que la use, y luego dice bien. No que hagamos, hermano, un mal uso de la palabra. Hoy da mucha risa, hermano. Mire, y lo digo con respeto, lo digo con humildad, pero da mucha risa cuando la gente dice cosas de la Biblia que están completamente fuera de lo que significa ese texto. O cuando dice la gente cosas que ni siquiera están en la Biblia. Acuérdate que la Biblia dice, ayúdate. Entonces, la Biblia, hermano, tiene mucha utilidad. La Biblia, hermano, es útil porque convierte el alma, hace sabio y alegra el corazón. Salmo 19 del 7 al 11. La Biblia es útil porque no vuelve vacía. Recuerda lo que hablamos en el libro de Isaías, capítulo 55, versículo 10 y 11. Mi palabra no volverá vacía, sino que hará todo aquello para lo que la he enviado. Entonces tiene una utilidad. La Biblia, hermano, es útil porque es fuego y martillo para quebrantar. Es útil porque produce un nuevo nacimiento. Entonces, si produce nacimiento y estoy orando para que Dios, hermano, alcance a mi esposo, pues ya tengo una ventaja, tengo la Biblia. Y si le predico la Biblia, produce un nacimiento. A veces estamos orando, hermano, cuando Dios quiere que actuemos. A veces estamos como clamando por un milagro cuando lo que tenemos que hacer es aplicar la palabra. Pero no la aplicamos porque no la conocemos. No la conocemos porque no tenemos la actitud correcta para recibir la palabra de Dios, hermano. Entonces, la palabra es útil porque en algún momento dice que Jesús les dijo, escudriñar las escrituras porque a vosotros os parece que en ella es. ¿Qué? ¿Cuál vida? Eterna. Y le dice, escudriñela, o sea, ponle actitud ahí porque en ellas está la vida eterna. Es útil porque es la espada del Espíritu, hermano. Es útil porque actúa, la palabra actúa en nosotros. Este sí quiero que lo leamos. Primero de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Ahí abra su Biblia, hermano. Yo sé que lo ponen aquí en la pantalla, pero que usted sea diestro, porque en la casa a lo mejor no hay pantalla, pero ahí está la Biblia. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Y vamos a ir avanzando. Dice, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibiste, ¿qué? Ve, hermano, cuando recibiste la palabra. Yo puedo sentarme en una congregación y estar escuchando el sermón, pero de ahí a que yo reciba la palabra es otra cosa. Y de ahí a que yo la aplique y yo diga, bueno, esa parte que dijo o esa parte que leímos como que toca parte de mi vida, como que aquí hay una corrección que tengo que hacer en mi conducta. Si vemos que ellos la recibieron, hermano, la palabra de Dios, dice la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino que según verdad, la palabra de Dios. Y luego que dice, la cual que. Entonces, si la palabra actúa, podrá entonces la palabra, hermano, provocar un cambio de carácter en nuestras vidas. Usted sabe, cuando tenemos en la casa gente, hermano, del carácter más débil que uno puede encontrar, que de todo gritan, que de todo se enojan, que son resentidos, que son, hermano, más dolidos que nada. Gente que tiene un carácter, hermano, débil. La palabra, aplíquela, un ungüento divino. Y la palabra actúa.
¿qué producirá la palabra en uno? Si la palabra actúa, esa palabra, hermano, envuelve que el poder de Dios puede transformar las vidas, pero no la aplicamos, no la recibimos. Tenemos el libro que se llama la Biblia, pero no tenemos la enseñanza bíblica en nosotros. Y que lo mostremos con la actitud, hermano, de cómo recibimos con humildad el mensaje de parte de Dios. Si la palabra, usted ha visto, hermano, cuando un león ruge, muchos de los demás animalitos se quedan callados, porque el rugido del león es imponente. Bueno, la palabra de Dios es más fuerte que el rugido de un león. Si él habla, ¿quién no, hermano, se someterá a su palabra? Pero la actitud es la que cuenta. La palabra es útil porque nos enseña, nos redarguye, nos instruye, hermano, nos guía. Es útil porque también es viva, es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Cuando usted habla con alguien y usted le suelta la palabra, hermano, empieza a romper con la prepotencia que hay en el corazón. La palabra empieza a romper con el orgullo que hay en nuestros corazones a veces. La palabra, hermano, empieza a cortar, es viva, se incrusta ahí y empieza a trabajar. Y después la persona dice, es que no sé qué me pasa. Y tú dices, yo sí sé qué te pasa, que la palabra está empezando a hacer el efecto. Porque tú la pones ahí y luego oras y es como regar esa semilla, esa palabra. Entonces la persona, hermano, empieza como ya no sabe qué hacer, hasta que de un momento a otro la misma palabra lo rinde y dice, no puedo más. Y es la palabra de Dios la que actúa en nosotros los creyentes. Dígale a su vecino que la palabra actúa en tu vida. Dígale que la palabra actúa en tu vida. Y dele un aplauso al Señor, hermano, en esta hora. Mire, hermano, tuvimos la oportunidad de estar en el 2003. Tuve la oportunidad de estar en un instituto que se llamaba Instituto Bíblico de Berea. Y Berea, esa palabra viene allí en la Biblia. Vaya conmigo a Hechos capítulo 17, versículo 10 y 11. Hechos 17, 10 y 11. Dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos, fíjese bien, ¿cómo eran? Más nobles que los que estaban en Tesalónica, o sea, en otro lugar. Pues recibieron, ¿cómo? La recibieron con toda solicitud, hermano, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Ve lo que tenemos que aprender de los bereanos? Tenemos que recibir con toda solicitud la palabra y todos los días escudriñar para ver si es cierto que estas cosas son así. Para ver si es cierto. O sea, habla de su nobleza. ¿Cómo nosotros recibimos la palabra? Yo recuerdo, hermano, como de las primeras veces que me tocó predicar aquí en la iglesia, como al mes, tuve una persona que se atrevió a decirme y me dijo que cuando empezó la palabra, y él no sabía quién era el pastor. Le estoy hablando de hace 7 años y medio. Yo era un pollo todavía, hermano, tiernito, bebecillo estaba. Y empecé a predicar y al final la persona me dice que cuando estaba sentado, dice, ay, ese chiquillo que me va a enseñar. Dice que así dijo. La actitud para recibir la palabra. Se sentó y se predispuso a no escuchar. ¿Cómo puede recibir alguien la palabra así, pues? Pensando, prejuzgando a la persona que predica, cuando la persona que predica debe de ser de las más necesitadas de la palabra antes que los miembros que están ahí, porque
a uno es aplicada primero la palabra. Entonces, ¿con qué actitud? ¿Cómo yo recibo? ¿Con solicitud? ¿Lo hago con nobleza? Natanael dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios. O sea, se le revelaron las verdades a Natanael en el corazón. Por eso cuando una persona, hermano, escucha la palabra, no está fijándose cómo viene vestida la persona, no está viendo que se mueve la planta, no está viendo que una persona se levanta al baño, está solícitamente prestando atención a la palabra. Lo más posible es que la palabra va a actuar en su vida. Yo recuerdo comentarles, hermano, varias veces que cuando me invitaron a la iglesia, pues inconverso, yo iba porque ahí estaba mi novia y yo iba por ella, esa es la realidad. Hoy pues es mi esposa, pero yo iba a ver en qué error cachaba al que predicaba. Iba con una actitud, hermano, no solícita, una actitud arrogante, iba con una prepotencia como, vaya, a todo iba menos a escuchar la palabra. Pero de pronto, como el pastor era colombiano, y los colombianos tienen una manera de hablar diferente a nosotros los mexicanos, pues me causaba curiosidad las palabras que decía. Y quedé, hermano, prestando atención tanto a lo que decía, que me descuidé tanto a lo que iba, que terminé solícitamente escuchando la palabra, y el Señor, hermano, hizo la obra en mí. O sea, yo estando ahí de criticón estaba escuchando a ver qué va a decir, y escuché tan bien que la palabra entró al corazón, y hermano, Dios me cambió la vida completamente por andar de fisgón. ¿Cómo le parece? Entonces, si usted quiere hacer lo mismo, adelante. Revise toda la ropa, hermano. Es más, se la mando a su casa para así, y de una vez le da una planchada. Pero, ¿qué debo de hacer, hermano? Cambiar mi actitud. Cambiar mi actitud. Nosotros podemos tener entre nosotros, hermano, jóvenes encendidos con el poder de Dios, pero que sean jóvenes que son solícitos a la palabra de Dios. Pero nuestros jóvenes, hermano, hay que enseñarles eso. Hay que provocarlos, y se provocan en casa. En casa se provoca a los jóvenes para que sean solícitos a la palabra del Señor, porque un día papá y mamá van a morir. Es lo más posible. Es como lo más normal que mamá y papá primero mueran y luego los hijos continúan. A veces los hijos mueren primero, pero es como no muy común. Y ya cuando el hijo se ve solo o la hija se ve sola, entonces dice: ¿qué me decía este viejo gritón? ¿O qué me decía mi mamá que tanto me enfadaba? Ay, voy a hacer esto ahora. Y es muy tarde. No se dejó entrenar, no se dejó enseñar. En la casa nunca quiso aprender a cocinar, y quiere aprender ya cuando está recién casado o recién casada. Ya es muy tarde. Bueno, no es muy tarde, todavía puede aprender, pero es más difícil. ¿Por qué? Porque entonces tiene que atender casa, atender marido, y estar aprendiendo algo que pudo haber aprendido desde pequeño. ¿Amén o no amén? Lo mismo en la palabra. ¿Qué tengo que hacer? La palabra dice que estos de Berea eran nobles, recibieron con solicitud la palabra. Esa es la actitud que tenemos que adoptar. Ser solícitos en escuchar, en aplicar la palabra. Entonces, hermano, se acabará 1001 cosas que nosotros andamos cargando. Aplicarla a nuestra vida, como dice Tesalonicenses 2, para que actúe. Si actúa en mí, obviamente va a actuar en ti. Si actúa en mí, es porque la palabra es viva y va a actuar en ti también. Pero, Señor, queremos que el Señor nos quite esto, nos quite aquello. Y mi hermano, la palabra dice lo que tenemos que hacer para que se nos quiten las cosas. Percatarnos, hermano, de los conceptos que están ahí metidos, de las actitudes que tengo que adoptar como hijo de Dios. Porque cuando uno va creciendo, hermano, el ambiente en el que vas desarrollándote, empiezas tú a adoptar movimientos, palabras y cosas, porque hay personas que te sirven como de un molde.
Y donde yo vivía, hermano, pues había muchachos que traían la camisa así hasta atrás y caminaban así. Y uno de pronto empieza a adoptar ese caminado. Y uno siente, hermano, que es el dueño de la calle. Y que cuidado y alguien te cruce la mirada porque lo barres y eres como el llanero solitario. Y solo por el caminado. Adopta uno esas cosas. Adopta uno ciertos dichos. Adopta uno ciertas maneras de hacer cosas, hermano. O sea que si entendemos que podemos adoptar, bueno, la Biblia nos exhorta, nos anima, nos motiva a que adoptemos una actitud correcta a la palabra. ¿Acaso no estamos todos en la misma postura? ¿Acaso no tenemos oraciones o peticiones casi de la misma índole? ¿No oramos para que nuestros familiares se conviertan? ¿No oramos para que nuestros hijos tengan mejor actitud? Salgan de la rebeldía. ¿No oramos para que el matrimonio, hermano, qué sé yo, tenga una mejor solución? ¿No oramos para que haya? ¿Por qué no tomamos con solicitud la medicina? Yo hace unos meses atrás, hermano, tuve que ir a que me dieran un tratamiento y me le dijeron, se lo tiene que tomar por 30 días. Y bueno, uno, hermano, es negligente, es la realidad. Se le pasa 1 o 2 o 3 días y uno dice, al cabo me la sigo tomando. Vas y te hace los análisis y sigues igual. Y luego el doctor te dice, ¿se tomó la medicina como le dije? No, pues no. Otros 30 días. Ay, Señor. Así es la palabra. Así es, exactamente. No medito en ella, al rato no voy a recitar nada de ella. Al rato me enfrento con el enemigo. ¿Qué le puedo decir al enemigo si no estoy en el tratamiento divino? ¿Cómo me puedo defender? ¿Cómo puedo enseñar a otros? ¿Cómo puedo usar bien la palabra del Señor si no tengo la actitud? Entonces, necesario es tener una Biblia así, pero también hay que traer la actitud para recibir el mensaje. Dígale a su vecino, ¿cómo vas con tu actitud? Vaya conmigo al segundo libro de Pedro, capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. ¿Quiénes son los que tuercen? Los indoctos e inconstantes. ¿Que la palabra, que la Biblia no dice esto? Ah, sí, pero como es uno indocto, no sabes que también la palabra dice otra cosa. Y no sabes por qué dijo esa cosa. Porque para decir esa cosa hay que leer toda la cosa. Entonces, indoctos e inconstantes, que nos es fácil torcer la palabra de Dios. Entonces, tú le dices algo a alguien que está torcido y la persona, si tiene falta de fe, si es, divagante o divaga en su corazón, capaz que cree lo que tú le dices. Si tú le dices a alguien que no tiene idea de lo que le estás hablando y le dices, mire, Cristo ya vino, Cristo ya no va a venir, ¿sabe qué va a hacer esa persona? Va a ir a decirle a los demás, no, es que ya Cristo ya no va a venir, porque ya vino. Entonces ya no hay esperanza. ¿Ya para qué nos reunimos? Pues cerremos las iglesias. Si estamos esperanzados a que Él venga por nosotros. Y por ahí un indocto e inconstante dice que ya. Los indoctos y los inconstantes son los que tuercen la palabra. ¿Pero por qué la tuercen? Simple y sencillamente, hermano, porque no hay una diligencia
en el estudio. La necesidad que tengo de plantar o clavar mi mirada en la Sagrada Escritura. Entonces, después no nos quejemos, hermano, que andamos de allá para acá en nuestras emociones, andamos en todo. ¿Por qué? Porque andamos divagando. Como el pueblo de Israel que divagaba en su corazón cuando andaban en el desierto. Viendo el poder de Dios, todavía querían regresar a lo que los egipcios les daban. Viendo que la palabra de Dios, hermano, se llevaba a cabo en todo lo que Moisés recibía de parte de Dios y lo hacía, todavía la gente, hermano, quería regresar a los ídolos. Todavía querían ir a las calabazas, a las cebollas de Egipto, porque no había diligencia, no había una correcta actitud en recibir la palabra de Dios. Entonces, es responsabilidad, hermano, de cada uno de nosotros llevar la palabra y, como los de Berea, en la casa escudriñar para ver si estas cosas eran así. Por eso nosotros no podemos, hermano, comernos cualquier cuento que la gente diga, porque hoy hay tanta situación, hermano, hay tantas cosas que están tan más torcidas que uno no puede, hermano, darse el lujo de no escudriñar y agarrar esa palabra y decir, la voy a meter aquí en la palabra a ver si es cierto lo que me estás diciendo. Porque hoy decimos, hermano, es que ya hice esto y no pasa nada, es que ya hice aquello y no cambio, es que ya hice aquí, pero esto, entonces como que le culpamos a la palabra, pero no nos damos cuenta de el por qué las cosas a veces no se dan. Pero cuando Natanael le dice, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, eso es fuerte, hermano. Que la convicción te caiga por haber sido noble en recibir la palabra en el corazón. El cambio se acerca en la casa y las generaciones venideras, porque alguien ha creído a su palabra, hermano, y eso es de grande bendición. Yo voy terminando, hermanos. Nuestra conducta, nuestra actitud debe ser correcta en recibir la palabra. Debemos de ser solícitos en tener un momento de poder escudriñar las Escrituras. Hace rato decían cómo escribían antes, hermano, la Biblia, y la escribían en cueros. No sé si está el cuero por ahí que me lo puedan prestar, el que traían en el drama, si alguien me puede ayudar con eso. En el salón, dice que está en el salón. Hoy, hermanos, nos enseñaron, creo que era nuestro hermano Luis, que traía celular y una computadora donde ahora está la palabra de Dios. Y todo al toque de un botón. Ahí está. Al toque de un botón. Ahí aparecen los salmos, ahí aparecen los proverbios, ahí aparece todo lo que está en la palabra escrita. O sea, el acceso está en abundancia. La actitud es con la que se carece. Porque nos tienen que rogar que leamos. Nos tienen que asustar con un reporte para que leamos, cuando no debería de ser así. ¿Qué no hemos aprendido anteriormente? Que la palabra es más dulce que la miel. No hemos aprendido que la palabra es como leche. No hemos aprendido que la palabra es como pan, como agua, como semilla. No hemos aprendido que es un deleite, hermano, el tener la palabra. ¿Lo puedes abrir? Imagine, hermano, que gloria a Dios, que antes, hermano, se escribía en cueros. Este es un cuero, ahorita se lo voy a prestar, pero resulta que encontré este cuero, hermano, nos lo hicieron en Burkina Faso. Viene desde África, por si no lo sabe. Pero imagine que estuviera uno leyendo la palabra aquí en un pergamino, y la gente no tenía el acceso a los pergaminos. ¿Usted cómo sabe que era cierto lo que yo le estoy diciendo? Y alguien podía pararse y decir, la Escritura dice.
Y si era alguien que no le daba el sentir correcto a la palabra, podía desviar al pueblo. Pero hoy todos tienen una Biblia, el acceso a una Biblia, una lámpara y una lumbrera, hermano, para nuestro caminar de todos los días. Por aquí está un lugar que se llama Dejibó, así se dice, hermano. No me diga qué significa porque no sé. Pero es un mapa de Burkina Faso. 8 horas manejando a donde no hay absolutamente nada, hermanos. Solo chocitas hechas de barro de la misma tierra que hay ahí. Fuimos a llevar la palabra de Dios. A ellos no les podíamos decir abran su Biblia, porque no tienen Biblia. Ellos pudieran decir no tengo una Biblia, no hay ni dónde comprar una Biblia. ¿Quién nos va a traer una Biblia al segundo país más pobre de este mundo? Pues, ¿quién? Ellos tienen que confiar en lo que uno les habla. Y los que van, hermano, deben de llevar un corazón dispuesto. Pero no crea que solo los creyentes van a ese lugar. No, también van los musulmanes, también van otras religiones que quieren ganarse a la gente para sus dioses falsos. Cuando hemos aprendido en el Salmo 115, ¿verdad? Que nuestro Dios no es como los ídolos de ellos, de plata y oro, sino que nuestro Dios está en los cielos, hermano. Y todo lo que quiso ha hecho. Entonces, tenían un pergamino y lo sacaban de cuando en cuando. Hoy tenemos ese acceso a la palabra. Démosle, hermano, la actitud correcta a la palabra del Señor. Pongámonos en nuestros pies para terminar en este día. Yo quisiera, no sé si el grupo de alabanza pudiera apoyarnos y cantamos ese canto que dice: Espíritu Santo, anhelo tu presencia, fuente de agua viva, fuente inagotable. Que sea Dios, hermano, provocando en nosotros esa actitud. Mire, esto no es algo que usted lo va a sentir, es algo que usted debe de hacer, debe de actuar. Debemos de poner, hermano, manos a la obra y decir: bueno, Señor, voy a darle la actitud correcta, voy a ponerle la actitud correcta a tu palabra.